escenario. ¿Verdad que sí? Qué buenos días tenemos realmente, porque no sé si hicimos bien las cosas o tenemos mucha suerte o una combinación de las dos, pero los números que estamos teniendo son realmente alentadores con lo que refiere a la pandemia, digo. Sí, así mismo. Yo creo que es una suma de multifactores, los cuales evidentemente el rol de la ciudadanía, de los medios, del trabajo en conjunto, de la comunidad toda, hizo su peso, definitivamente, ¿verdad? Para que hoy estemos en esta situación, que es una situación demasiado auspiciosa, pero no por eso tenemos que bajar tampoco la guardia. La pandemia continúa, solo que nos está dando una tregua para justamente prepararnos mejor para lo próximo que se puede venir. Para la tercera ola que vendrá en algún momento. Sí, que va a venir sí o sí. Pero no solamente tenemos que estar pendientes de esa tercera ola, sino también de pandemias que nunca se han ido, ¿verdad? Como la pandemia de la obesidad, nuestra gran epidemia de accidentes de tránsito, que hoy tristemente otra vez está tomando una fuerza. Hay un montón de otras enfermedades emergentes y reemergentes que han estado históricamente en nuestro país. Creo que este es el momento de prestar atención y de asumir la promoción, la prevención y la protección tan históricamente olvidada como un pilar y una tarea de todos. Vamos a enfocar enseguida eso, porque hay muchas cosas que ahora, como bien decís vos, digamos, están sobre el tapete, ahora que nos concentramos en la salud pública como nunca, merced a la pandemia, y bueno, podemos empezar a corregir otras cuestiones. Con respecto a la pandemia propiamente, decías vos, estamos en un buen momento, pero no podemos aflojar. ¿Qué cosas sí se van a poder hacer? Porque creo que el viernes se anunciaba, yo no sé si entendí mal, que en algunos lugares, por ejemplo, obviamente al aire libre, la vía pública, con cierta distancia, por ejemplo, inclusive podemos dejar de usar el tapabocas. Bueno, la verdad es que existe una ley del tapabocas vigente ya desde hace varios meses, desde prácticamente fin del año pasado, inicio de este año. Y en esa ley no solamente detalla, sino es muy explícita sobre las situaciones en las que sí se debe usar obligatoriamente el tapabocas. Es en un lugar cerrado, sobre todo. Y en esa ley, al leerla, ¿verdad? Uno se percata de que uno puede utilizar, o sea, puede dejar de usar el tapabocas si es que está solo con su burbuja al aire libre. Nosotros justamente en alguna ocasión, creo que te hemos comentado también, Luis, que de repente nosotros escuchábamos personas que, sobre todo los opinólogos en las redes, que decían de repente, miren un poco en Israel o en Estados Unidos ya no se usa el tapabocas, acá también, eso estaba vigente hace un montón de tiempo. Solamente que de repente no tuvo esa difusión o la difusión en cuanto a la comprensión de esa ley. No es ahora que se libera. A veces también yo escuchaba o leía o me hacían llegar comentarios. Vi con este tema de la vuelta al colegio, por ejemplo, estuve viendo una señora con sus hijos, pero claro, caminando al aire libre no es un problema mayor. Ahora, cuando yo estoy en una situación en donde no puedo manejar mi espacio, mi límite, por supuesto que sí tengo que usar el tapabocas. Por eso que en las misas o en las de cualquier culto, ¿verdad?, se insta a que, aunque esté al aire libre, sí mantengan todavía el tapabocas, porque no son personas que corresponden todas a un mismo núcleo. Claro, y no se cumplen generalmente los 2 metros de distancia en la misa, porque todos quieren estar cerca del país, ¿verdad? Sí. Y también otra cuestión al aire libre tiene que ver con la gente que está en las paradas de ómnibus. Está al aire libre, pero están toditos juntos en la misma esquina. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la lógica te dice que tenés que usar tapabocas, ¿verdad? Ahora, si es que las personas se van a reunir en un núcleo de trabajo, en un núcleo familiar, en un núcleo de amigos, todos vacunados, en una situación en donde puedo tener cierto control de mi espacio, sí, por supuesto que puedo hacerlo sin tapabocas, porque el escenario epidemiológico hoy me permite tomar ese riesgo. Igualmente el riesgo cero no existe. De que hay riesgo, pero vamos minimizando los riesgos con el nivel de vacunación, con el uso del tapabocas en todos esos lugares que ya hemos mencionado, el lavado de las manos siempre presente y sobre todo teniendo en cuenta el color en el que hoy estamos, ¿verdad? Felizmente estamos bajo una situación de bajísima circulación comunitaria, entonces eso creo que nos permite tomar estos riesgos. Claro, pero es una situación permanentemente en evaluación, es dinámica, claro, digamos. Sí. Si ustedes ven
una curva ascendente de contagios nuevamente con la variante Delta o con la variante que sea, vamos a volver a las medidas. Totalmente. Yo recuerdo que hace apenas unos meses atrás, yo estaba acá en este mismo lugar, instándole, pidiéndole, rogándole a la gente que utilicen tapabocas por lo menos del tipo de las mascarillas quirúrgicas, porque en ese momento los de tela no eran suficientes, ¿verdad? Hoy estoy acá nuevamente pidiendo que no bajemos la guardia. Estamos en un momento en donde evidentemente podemos realizar un montón de actividades con un riesgo relativo y por supuesto cada persona nuevamente es responsable de los riesgos que es capaz de o posible de asumir, ¿verdad? Ahora, una vez que se vacune la mayor parte de la población objetivo, inclusive la vez pasada decía el doctor Héctor Castro que probablemente vamos a bajar la edad hasta los 12 años, antes de fin de año, es decir, que estarían vacunados de 12 años para arriba, antes de los 12 años. ¿Cuál sería el escenario cuando ya la mayoría de la población tenga las vacunas? Bueno, si nosotros llegamos al objetivo de vacunar, sobre todo a los más vulnerables, cuando digo más vulnerables es esa gente que si se enferma termina hospitalizado, inclusive muerta, que yo creo que los datos son muy fuertes, ¿verdad? Nosotros sabemos quiénes, las edades y las patologías de base que tenían la mayoría, el grosso de la persona que padeció más fuertemente de este virus. Y que murió. Y que murió, lastimosamente. Nosotros llegamos a ese objetivo, luego vamos a dejar de contar nosotros el número de contagios. Probablemente vamos a contar el número de hospitalizados y probablemente vamos a tornar el análisis a un análisis muy parecido a la influenza. Ese es el mejor de los escenarios, porque evidentemente esta es una pandemia que no va a terminar. Claro, se va a quedar. Pero se va a quedar, pero esperemos que sea justamente así, muy parecida a la influenza y que las próximas olas sean olas de no vacunados. Doctora, y cuando vos decís que sea como el escenario parecido al de la influenza, implicaría obviamente que cada año tendríamos que vacunarnos como contra la influenza, por ejemplo. ¿Contra el COVID sería lo mismo o todavía no hay un estudio concreto al respecto? Y probablemente, Pati, pero esto te lo digo a título personal porque realmente es muy nuevo todo. Imagínate que todavía no hace un año que empezaron las primeras vacunaciones masivas. Entonces, es muy difícil decir la inmunidad va a ser 1 o 2 años porque todavía no llegó ni a un año de los primeros vacunados, ¿verdad? Pero probablemente esa sea la tendencia, que sea lo más parecido a una influenza, incluyendo la vacunación anual, ¿verdad? Hay medidas que nosotros vemos en otros países cuando está surgiendo la variante Delta y hay una nueva ola de medidas más fuertes, incluso más duras que en la primera y segunda ola de la pandemia. Por ejemplo, la vacunación obligatoria que se está dando en Estados Unidos después de una orden ejecutiva del presidente Biden. Hay mucha preocupación, ¿no? ¿Es una situación, digamos, de victoria todavía la de la pandemia? No, para nada, ¿verdad? Nosotros estamos atentos, estamos siguiendo esas medidas. Creo que nosotros estamos yendo por el lado de convencer más que de obligar, porque evidentemente nosotros también tenemos una ley que se contrapone con la obligatoriedad de las vacunas, ¿verdad? Tenemos que verlo más bien como un derecho, pero también tenemos la obligación como salud pública de proteger sobre todo a los más vulnerables. Entonces es un diálogo que todavía está en curso a nivel internacional, ¿verdad? Y del que vamos a tener que todavía seguir debatiendo y seguir ajustando y buscando medidas alternativas, ¿verdad? Buscando medidas también inteligentes, estrategias oportunas para poder convencer a ese que todavía a lo mejor por algún otro motivo no se convenció y impulsar esa vacunación masiva porque es una herramienta que no teníamos el año pasado. Eso yo creo que es... hay muchísima gente que tiene muchísimo miedo, un pavor de volver, y yo creo que así mismo no vamos a volver, porque hoy sí tenemos otras herramientas. Si hacemos un poco un histórico, nosotros recordaremos que cuando empezó todo esto ni siquiera teníamos mascarillas para todos los médicos. Sí, me acuerdo. Y había
desabastecimiento a nivel mundial. Hoy ya sabemos de las herramientas que funcionan, entonces creo que es un momento que nos agarra con conocimientos diferentes, con un montón de aprendizaje incorporado, con entornos ya también totalmente adaptados. De hecho, celebro muchísimo, por ejemplo, el reingreso de muchos chicos a la escolaridad, ¿verdad? En un sistema híbrido, en un sistema que jamás habrán pensado ninguno de los actores principales que se podían dar y que hoy es la nueva normalidad, ¿verdad? Ahora, Adriana, esta pandemia desnudó como nunca algunas cuestiones que ahora nos obligan a prestarle atención. Por ejemplo, sabíamos del déficit del sistema público de salud, que era miserable la inversión que habíamos hecho en el área durante décadas, y ahora esto saltó y bueno, tenemos que ver cómo sostener lo que se creció, que sigue siendo insuficiente. Pero por las víctimas que hemos tenido, también nos dimos cuenta el drama que suponen algunas cuestiones como la obesidad, la diabetes, o sea, todo vinculado con dos cuestiones: lo mal que nos alimentamos y la escasa actividad física que tenemos. Así. Y entiendo que ahora están encarando esto. De hecho, recordemos que lo tuyo es promoción de la salud, o sea, accidentalmente tuvimos que concentrarnos todo en lo que fue el COVID, pero estas otras pandemias están allí. Sí, así mismo. Y bueno, con respecto a ello, estoy muy contenta de que dentro de todo lo malo de esta pandemia, si voy a sacar algo positivo, es justamente esa evidencia y esa exposición de esa necesidad de promover la salud, así como también de protegernos y de la protección ante las enfermedades, ¿verdad? El lavado de las manos, por ejemplo, que se haya instalado en todos los paraguayos a lo largo y lo ancho del país, es una alegría inmensa que evidentemente salva muchas vidas, y espero que se quede como un hábito positivo para siempre. Y sumado a ese hábito, a lo próximo a lo que vamos a apuntar es a trabajar desde las bases, desde las escuelas. Esperemos que podamos afianzar la estrategia de escuela saludable, que en algún momento sea una política nacional de Estado, que nuestros chicos coman bien en las escuelas, que tengan herramientas como para aprender a cocinarse comidas saludables, que tengan un espacio para hacer actividad física, que nosotros levantemos un poco ese índice que tenemos de sedentarismo muy elevado en el país, que eso va a hacer inexorablemente que tengamos adultos más sanos, que puedan enfrentar cualquier otro tipo de pandemia con mejores herramientas individuales que finalmente tienen una repercusión colectiva. También le queremos involucrar, y esto lo hago públicamente también, ya las invitaciones llegaron a todos los intendentables, a que incorporen estrategias de promoción de la salud, de prevención y de protección dentro de sus campañas, y una vez que sean intendentes, por supuesto que sigamos, ¿verdad?, trabajando en conjunto, que hayan espacios al aire libre, por ejemplo, para impulsar la actividad física en familia, en comunidades. Vayamos a los barrios, ¿verdad?, impulsemos el consumo de frutas, de verduras, disminuyamos el consumo de la sal, ofrezcamos agua en todos los locales que dependen de los municipios como una estrategia para evitar otro tipo de bebidas en consumo excesivo, ¿verdad? Y así tenemos un montón de herramientas que podemos explotar desde las comunidades, desde los barrios, de la escuela, para hacer realmente entornos más saludables. Los espacios públicos, Adriana. Sí. Yo lo escuchaba a un médico decir, se consiguen más resultados en salud pública habilitando una buena plaza que abriendo un hospital. Totalmente de acuerdo. Donde la gente pueda ir a caminar de manera segura, de manera agradable, los chicos pueden ir a jugar. No tenemos espacios públicos donde ir. O sea, los chicos llegan, aparte que es un país cálido, llega el verano y cuando sacamos a pasear a los chicos los llevamos a un shopping. Así mismo. Claro. Bueno, de hecho, hay un señor que se llama Michael Marmot, que digamos que es el padre de la epidemiología moderna, hizo muchos estudios al respecto en Inglaterra, y él había concluido que todo el fuerte de la salud de un individuo está en la comunidad. Solamente 11% tiene un impacto tu sistema de salud finalmente. O sea, el mejor sistema de salud del mundo, o uno de los mejores sistemas de salud del mundo, impacta 11% nomás en tu vida. El resto
tiene que ver con tu escuela, con tu comunidad, con tu familia, con tu barrio. Bueno, tenemos que potenciar eso y eso evidentemente no lo podemos hacer solo desde el Ministerio de Salud, sino que con todos los actores clave y sobre todo con la ciudadanía. Claro. Cuando hablas de los actores clave te referís al Ministerio de la Niñez, al Ministerio de Defensa Social, por ejemplo, la buena alimentación en una escuela o en un colegio en donde papá y mamá, por ejemplo, ni siquiera alcancen el salario mínimo, que no le pueden dar una manzanita con un sanguchito y que en la escuela también le vendan lo más baratito, tampoco no se va a poder por más que haya una política de salud de insistir. Vos podés insistir, pero si en la escuela no hay la posibilidad de que le puedan entregar esos alimentos o que papá y mamá le puedan dar ese alimento para llevar, es otra vez una idea que puede perderse. Por supuesto, Pati, cuando hablo así de todos los actores claves también hablo con aquellos que hacen que para mí, para vos, para el ciudadano común, comprar algo saludable sea oportuno, sea accesible, sea más barato, ¿verdad? Porque sinceramente tiene que ser así para que realmente podamos transformar realidades. O si no, con la insistencia nomás no creo que lleguemos muy lejos. Inclusive ahí, Adriana, las políticas públicas tienen que pasar hasta por lo tributario. O sea, que las empresas que vendan productos saludables o tengan combos saludables tengan hasta un tratamiento fiscal diferenciado. Que haya un estímulo desde el Estado para que las empresas también busquen ofrecer ese tipo de productos. Sí, así mismo, y para que finalmente para el consumidor sea lo más accesible. Sí, por supuesto, es un trabajo que evidentemente no lo vamos a poder hacer solos desde el Ministerio de Salud. Necesitamos el involucramiento de demasiada gente, pero bueno, empezamos y estamos en un buen camino de tratar de mejorar los entornos en aquellos en los que nos toca intervenir, ¿verdad? Hay que recordar que, decía yo, los municipios tienen un rubro exclusivamente para la merienda escolar. Sí. Que reciben a partir del FONACIDE. Sí. Para reparar escuelas y colegios y para la merienda escolar. No sé cuántos municipios se acercaron por lo menos hasta el Ministerio de Salud para hablar de cómo encarar de manera saludable la merienda escolar. Bueno, tenemos que recordar también que estuvo mucho tiempo parado por el tema de la pandemia y el sistema online. Pero en este momento nosotros estamos ya encarando un 2022 muy diferente, ¿verdad? Por lo menos tenemos el interés de muchos municipios de recibir también esa adherencia a la estrategia Municipio Saludable y por qué no. No sé si ustedes conocen el ejemplo de Santa Elena, por ejemplo, ¿verdad? Santa Elena es un municipio que fue reconocido inclusive internacionalmente como uno de los más saludables y eso puede ser una realidad con mucha fuerza, voluntad y también voluntad política, ¿verdad? Y creo que para darte un ejemplo, por ejemplo, lo que pasaba en Santa Elena. En Santa Elena nosotros teníamos índices de salud súper favorables, muy por encima de otros municipios. E inclusive hasta de repente teníamos baja incidencia de dengue, por ejemplo. O sea, realmente era una comunidad muy diferente a otras que por ahí de repente estaban aledañas y que no tenían ese incentivo y ese empoderamiento de hacer que su ciudad sea más saludable. No tiene nada que ver que el intendente haya sido un médico porque tuvimos intendentes médicos, presidentes médicos y no solucionaron nada del problema de la salud. Sí, bueno, en ese caso era un médico y yo creo que independientemente a la profesión tiene mucho que ver también el empoderamiento de la comunidad. Claro. O sea, una cuestión final, el tema de la actividad física y los deportes. En otros países se estimula incluso con las becas. O sea, sí, un buen deportista tiene una beca para poder terminar sus estudios universitarios. Yo creo que nosotros deberíamos vincular a la Secretaría Nacional de Deportes, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a los municipios y empezar a estimular otra vez la actividad deportiva. Y que eso suponga inclusive una ventaja para el chico que lo está haciendo, ¿verdad? Que pueda haber, yo soy bueno, no solamente la actividad deportiva, la actividad física en general. Bueno, vos estuviste con el ballet y con actividades culturales y eso fue una ventaja para vos cuando estudiaste en Inglaterra. Sí, así mismo. Ojalá que esa sea también una realidad acá, ¿verdad? Que exista esos incentivos. La Secretaría Nacional de Deportes también está involucrada en estas estrategias
de promoción, ¿verdad? Sobre todo en las de las escuelas saludables. Pero más allá del deporte, yo lo que quiero hacer hincapié es en la actividad física, ¿verdad? Tenemos que tratar por lo menos primeramente de eliminar el sedentarismo de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que aumentar el número de horas de ejercicio, sobre todo en la niñez, porque eso tiene un impacto demasiado importante, y esto se ve hoy en las estadísticas también en los diferentes países del mundo. En aquellos en donde más fuertemente golpea el delta son también poblaciones que tienen patologías de base más elevadas que las que no, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tenemos que empezar a pensar en función a la salud y no a la enfermedad. Adriana, un gusto siempre. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.